Rusia y China acaban de volar satélites Spaceship. Pero este hombre de negocios es tan fácil de detener. El genio tecnológico Elon Musk se enfrenta a dos países. Vea nuestro video hasta el final y no se olvide de suscribirse al canal. Los investigadores estatales chinos abogan por métodos suaves y duros para garantizar la seguridad espacial, incluidas varias formas de destruir los satélites de adversarios potenciales con el fin de neutralizar la amenaza militar percibida de una constelación de satélites. China ve principalmente una amenaza militar en el sistema satelital Starlink de SpaceX. Los investigadores estatales chinos están pidiendo el desarrollo de capacidades antisatélite contra la constelación de Internet satelital Starlink de SpaceX. Elon Musk, citando el potencial uso militar del sistema de banda ancha y una amenaza para la seguridad nacional de China. Starlink consiste en miles de satélites en órbita terrestre, conectados a terminales terrestres que brindan a sus usuarios acceso a Internet de alta velocidad. Starlink, que opera más de 300 satélites, se considera un sistema robusto y duradero capaz de funcionar incluso si se eliminan algunos de sus satélites. En un artículo publicado el mes pasado en la revista China Modern Defense, un equipo de 5 de los principales científicos de la industria de defensa de China, dirigido por Ren Yuanzhen, un investigador del Instituto de Seguimiento y Telecomunicaciones de Beijing, dijo que se deben adoptar métodos de destrucción estrictos para que algunos satélites Starlink pierdan sus funciones y se destruya el sistema operativo de la constelación. China debería desarrollar activamente contramedidas contra Starlink. El documento concluye diciendo que el desarrollo de las capacidades de contramedidas de Starlink es necesario para China para preservar y obtener ventajas espaciales en el feroz juego espacial. La velocidad de transferencia de datos de los drones y cazas furtivos estadounidenses aumentaría 100 veces si estuvieran conectados a la red Starlink. El equipo chino también agregó que la escala y sofisticación sin precedentes de Starlink hace que sea urgente que China desarrolle nuevas capacidades antisatélite para anular su amenaza potencial. El equipo sugirió que las cargas útiles militares podrían lanzarse junto con los satélites Starlink, lo que requeriría que China actualice sus sistemas de vigilancia espacial existentes para tomar fotos de alta resolución para revelar cualquier característica inusual en los satélites. China debería desarrollar capacidades para interceptar señales de satélites Starlink individuales, además de imágenes ópticas y de radar terrestres. Sería imposible destruir físicamente los satélites Starlink con misiles antisatélite, ya que la constelación Starlink es un sistema descentralizado. La confrontación no ocurre en satélites individuales, sino en todo el sistema. Esto requiere algunas medidas económicas y altamente efectivas. El concepto detrás de Starlink es simple: poner miles de satélites en órbita terrestre baja para crear un sistema de comunicaciones de Internet basado en el espacio que proporcionará cobertura mundial en cualquier parte del planeta. China está desarrollando un arma antisatélite capaz de destruir varios satélites de un solo disparo. Los láseres de rayos X son un ejemplo de esta tecnología. El concepto de láseres de rayos X se remonta a la década de 1970, cuando se descubrió que los láseres amplificados por iones tenían una energía mucho mayor que los láseres amplificados por gases, y se suponía que las explosiones nucleares eran la fuente de energía para estos láseres de alta potencia. Una de las armas previstas en la Iniciativa de Defensa Estratégica, FDI de la administración Reagan era un láser de rayos X con una instalación nuclear. Este dispositivo nuclear fue diseñado para producir una explosión que generó un intenso pulso de láseres de rayos X. Una sola bomba podría alimentar una serie de 50 barras de láser de rayos X de 1 a 2,5 metros de largo, cada una apuntando a un cohete separado a miles de kilómetros de distancia. Una explosión desactivó docenas de ojivas. Por lo tanto, es probable que China pueda desarrollar un arma similar para destruir el sistema Starlink, ya que es uno de los pocos países con tecnología láser de rayos X, y un equipo de la Universidad Tecnológica de Shanghái probó dicho dispositivo el año pasado. China sigue de cerca los acontecimientos en Ucrania y toma notas de contingencia en Taiwán. Sin duda, Beijing ha notado el enorme papel desempeñado por las instalaciones espaciales de Estados Unidos, como Starlink, que permitieron a la resistencia ucraniana infligir grandes pérdidas materiales y fracasos militares, y podría tratar de evitar un escenario similar si decide invadir Taiwán. Según los informes, los satélites Starlink permitieron a las fuerzas ucranianas rastrear y coordinar las acciones de los drones, permitiendo a los soldados disparar armas antitanque con alta precisión, así como identificar objetivos para ataques de artillería. Se informa que este sistema jugó un papel importante en el hundimiento del crucero ruso Moskva, proporcionando datos de orientación para las baterías de misiles costeros de Ucrania. Es por eso que Rusia no podía permanecer al margen de esta situación. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev,
se dirigió al empresario estadounidense y fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, después de su compra de Twitter. El mensaje lo publicó en su cuenta de esta red social. El político ruso le deseó suerte a Musk con Twitter y aconsejó terminar el trabajo de la red satelital Starlink en Ucrania. Musk ha pedido al Pentágono que se haga cargo de la financiación de los servicios de comunicaciones. Sin embargo, en la noche del 16 de octubre, el multimillonario dijo que continuaría pagando los servicios de Starlink para Kiev. La red satelital es crítica para Kiev. El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhail Fedorov, llamó a Starlink un elemento importante de la infraestructura crítica del país. A su vez, el director general de la Agencia de Información y Análisis Telecom Daily, Denis Kuskov, dijo que el cierre de Starlink creará inconvenientes para la coordinación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué puede Rusia oponerse a Starlink? El orden en la órbita geoestacionaria ha sido monitoreado por satélites inspectores rusos durante muchos años. Estos satélites pueden acercarse a naves espaciales extranjeras, registrar la información que transmiten, fotografiarlos. Pero los expertos no excluyen que algún día la interacción entre satélites de diferentes países no se limitará a la observación. La primera y más obvia forma de detener a Elon Musk para Rusia es la destrucción física con armas antisatélite. Es propiedad de Estados Unidos, Rusia y China. Pero aplicarlo significa una declaración directa de guerra, por lo que solo se recurrirá a esto en caso de una exacerbación extrema de la confrontación. Mientras tanto, Rusia cree que es más lógico silenciar las naves espaciales de Elon Musk, es decir, crear interferencias para ellas mediante la guerra electrónica. Sin embargo, esto no es muy efectivo, ya que solo tiene un efecto temporal. En general, para Rusia, la investigación en esta área comenzó en la época soviética, pero se mantuvo en estricto secreto, por lo que se consideró que la prioridad en el desarrollo de armas antisatélite pertenecía a los Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, todas las pruebas exitosas se llevaron a cabo de acuerdo con el esquema de un cohete, un satélite. Esto claramente no es adecuado para luchar contra una red global de miles, y en el futuro decenas de miles de naves espaciales. Sobre la base de lo anterior, es necesario garantizar una reducción radical en el costo de destruir las naves espaciales enemigas, principalmente en órbita baja. Esto se puede lograr siempre que un interceptor orbital destruya no uno, sino varias docenas, y mejor, varios cientos de satélites enemigos. Por lo tanto, Rusia está desarrollando activamente el proyecto del interceptor orbital, Reaper. Los satélites lanzados en masa en órbita se despliegan en grupos desde un solo vehículo de lanzamiento y luego se diluyen a lo largo de sus órbitas. Conociendo su órbita, puede lanzar una nave espacial interceptor de tal manera que pase alternativamente por los satélites que desea destruir. En el momento del sobrevuelo a la distancia mínima, el interceptor lanzará una munición compacta y económica, que destruirá el satélite enemigo. El interceptor mismo luego irá al siguiente satélite, luego al siguiente, y así sucesivamente, hasta que se quede sin municiones. Un interceptor orbital de tipo Reaper incluirá medios de detección y seguimiento ópticos y de radar, combustible y motores de orientación /diagonal corrección de la trayectoria de vuelo, un compartimiento de instrumentos y un compartimiento de armas. La munición atacante golpea el satélite enemigo y el interceptor recibe aceleración, corrigiendo la trayectoria de su vuelo para volar más allá del siguiente satélite, el objetivo. Por lo tanto, el ciclo se repite hasta que el interceptor tenga municiones impactantes. La corrección adicional de la trayectoria de vuelo debe llevarse a cabo por los motores del interceptor. Para contrarrestar la evasión de los satélites enemigos del ataque con la ayuda de la corrección de la órbita, se puede desarrollar un interceptor provocador que no esté equipado con un radar y municiones, el diseño más primitivo. Su única tarea será acercarse a los satélites enemigos en comandos desde la Tierra para obligarlos a cambiar la órbita y gastar combustible. Su suministro de combustible puede ser mucho mayor que el del interceptor, por lo que podrá hacer muchas vueltas, obligando a los satélites enemigos a saltar en órbitas, desperdiciando combustible. Tales provocadores se pueden lanzar de vez en cuando, incluso en tiempos de paz, para animar ligeramente al enemigo. No se sabe cómo lo harán los chinos y los rusos, pero los Estados Unidos y la OTAN simplemente están obligados a enviar apoyo adicional a los proyectos de protección de sus satélites, que definitivamente incluyen los satélites del sistema Starlink. Dependiendo del desarrollo de la situación político-militar, es posible que Rusia y China simplemente no tengan otra forma que limpiar la órbita,